10:48, nos metemos en el tema del día, porque se vienen los cierres de campaña. Mañana a las 8 de la mañana no hay más campaña, empieza la veda. El domingo votamos, ya lo comentamos en el primer bloque. Ahora estamos en comunicación con Gustavo Baeza, es politólogo, y vamos a analizar con él las expectativas que hay para el día domingo, tanto a nivel nacional o en distintas provincias, y también, por supuesto, aquí en la nuestra. Gustavo Baeza, gracias por atendernos. Agustín Amado y Santiago Montorfano los saludan. Hola Agustín, ¿qué tal? Agustina, Santiago, ¿cómo les va? Sí, Agustín. Agustín, perdón. Bien, ahora se suma Rocío también. Bueno, Gustavo, primero, ¿qué se puede decir de la campaña? ¿Cómo se puede caracterizar a la campaña que se termina mañana a las 8 de la mañana? Mira, es una campaña, es una elección bastante particular. Yo no recuerdo una elección tan compleja como esta, siendo las elecciones intermedias, ¿no? Porque siempre en las elecciones intermedias más o menos algo se percibe de lo que va a pasar. Más previsible en general, ¿no? Sí. Me parece que estamos ante una campaña y una elección muy particular, porque venimos de una inclinación de la sociedad argentina hacia una experiencia política muy particular también, ¿no? Que si hace 2 años esto resultó una novedad, también resultó la alternativa frente a dos frustraciones consecutivas, ¿sí? Dos frustraciones muy claras, la del gobierno de Macri, que iba a cambiar o que llegaba para sostener lo que se había hecho bien, pero mejoraron muchos aspectos y finalmente terminó endeudando al país. Y después vino la segunda, lo que yo considero la segunda frustración, el gobierno de Alberto Fernández. Claro. Eso, a 2 años vista de eso, hoy nuevamente la sociedad está en una situación de perplejidad. Yo lo que estoy observando es que de a poco está empezando a descender el abstencionismo que vimos en los primeros comicios, ¿sí? Que se adelantaron a la fecha de octubre. Sí. Hoy se está viendo que nos estamos acercando a los números históricos de participación electoral. De hecho, en septiembre en la provincia de Buenos Aires participó más del 70% de la población. Se espera una participación aproximada de ese tipo. Bueno, estaríamos dentro de los parámetros, ¿no? Dentro de los parámetros. Y lo que hay en casi todos los distritos es una caída estrepitosa del caudal de votos de la Libertad Avanza. Claro. Sí, que hay que mirarlo con cierto cuidado, ¿sí? Cierto cuidado, porque vamos a ver si esto se verifica nuevamente en los resultados. ¿Por qué digo? Porque la anticipación de las elecciones provinciales el 7 de septiembre, lo que hacen en el oficialismo es, ajustar las máquinas para que en octubre se pueda remontar un poco esa diferencia abrupta que hubo de 15%. Yo no creo que el peronismo en Buenos Aires saque una diferencia de 15 puntos como en septiembre. Pero sí va a ser una diferencia, calculo, y por lo menos es lo que están estimando muchos consultores, del orden del 8 al 10%, ¿sí? Bien. Y en Buenos Aires ya sabemos que en Buenos Aires hay varios aspectos a considerar, ¿sí? La incógnita para mí es cuánto va a impactar el escándalo de Esper, ¿no? En todo esto, cuánto va a impactar. Lo que sí técnicamente se sabe que va a impactar bastante es el voto extranjero. Los extranjeros en la provincia de Buenos Aires pueden votar para cargos provinciales, pero no para los cargos nacionales. Y ahí y en ese conjunto de población, el 85% de la población en septiembre votó por el peronismo. Entonces ahí el peronismo va a perder algunos. Peronismo que hay que decir ya había estado por debajo de su caudal electoral, es decir,
no hay una transferencia de votos, y suena lógico que así sea, de la Libertad Avanza hacia el kirchnerismo, sino lo que hay es una caída de ambos espacios, ¿no? En buena medida sostenido por el abstencionismo. Exactamente, tal cual, ¿no? Lo que ha crecido es mucho, es el abstencionismo, ¿sí? Y entonces, insisto, es gente que viene de votar a distintas opciones y que ahora vota Milei y resulta que se encuentra nuevamente defraudada. Entonces, no es que va a volver al peronismo, porque el peronismo todavía tiene fresca la imagen de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, y que fue una gran decepción en más de un sentido. Gustavo, los gobernadores, ¿qué posibilidades tienen, incluido el de Neuquén y el de Río Negro, que son los que más nos interesan a los valletanos, ¿no? Sí, yo lo que estoy viendo, mira, ayer casualmente la escuchaba en una radio local a la candidata de la Libertad Avanza, sí, y yo le presté atención a ver cómo marcaba ella su posicionamiento, ¿no? Y en lo que más hizo hincapié en la entrevista, no me acuerdo ahora la radio, sinceramente, hacía mucho hincapié en la entrevista en que ellos eran la alternativa al kirchnerismo, ¿sí? Es decir, poner al kirchnerismo como un cuco, es decir, es el kirchnerismo o nosotros, y cuando se refería al espacio político de Rolando Figueroa, se desmarcaba diciendo, bueno, estos son tibios, ¿sí? Es decir, el espacio de Figueroa es un espacio indefinido, a veces vota con nosotros, a veces vota con el kirchnerismo, no se saben si son de socios o son kirchneristas disfrazados. Es decir, lo que estaba haciendo ahí Nadia Márquez era tratar de atraer algo de ese voto que logró concitar Rolando Figueroa. Porque no nos olvidemos que Rolando Figueroa llega con una coalición, en capital o en provincia de Buenos Aires, juegan con la Libertad Avanza, ¿sí? Sí. A modo de... entonces, yo no sería tan... Porque acá están diciendo que en función de los 64, 65 puntos que sacó Milei en las últimas elecciones en Neuquén, están viendo una elección polarizada entre la Libertad Avanza y el espacio de Rolando Figueroa. Sí. Yo tengo mis reservas frente a ese escenario, por esto que te comento, que muchas fuerzas políticas que juegan en otros distritos con la Libertad Avanza, acá están con Rolando Figueroa. Claro. Y en segundo lugar porque está Guía, que es otro factor también de drenaje de votos de le divide más, hacia, ¿no? Claro. Ahora bien, como para ir cerrando, no sé cuánto tiempo tenemos, pero tranqui. Como para ir cerrando un poco este análisis, si el gobierno nacional en todo el país, ¿no? Haciendo el conteo general, que yo no lo estoy viendo violeta al país, me cuesta mucho verlo violeta, ¿no? Como dicen los más optimistas, los libertarios del gobierno nacional. Si el gobierno nacional, aliándose con el PRO, alcanza con suerte y con mucho sacrificio el 35% de los votos, para mí es una derrota estruendosa. Es una derrota muy fuerte, porque son dos fuerzas políticas que sumadas hace 2 años sacaron el 52% de los votos y hoy juntas no llegan al 40%. Es una pérdida de caudal electoral, no solo para el gobierno, sino también para el espacio de Mauricio Macri, ¿no? Para el PRO y Cambiemos, lo que había sido Cambiemos. Gustavo, buen día. Agustín Amado soy. ¿Qué tal, Agustín? Bien, en el terreno de proyectar qué puede llegar a ocurrir el domingo y hasta que no suceda el acto comicial y se cuenten los votos, probablemente todo lo que digamos va a ser simplemente especulación. Ahora, también es cierto que hace 2 años atrás la figura de un
outsider en la política, hasta ese entonces todavía, o outsider como es Milei, Sí. no tenía mucho crédito respecto de que se transformara en un protagonista, y sin embargo se coló en la primera vuelta y ganó en la segunda vuelta. Y un espacio Sí. sin territorialidad, sin territorio. Y las encuestas no preveían necesariamente ese triunfo en la medida, de la manera que fue ese triunfo. Hoy que tenemos los resultados en provincia de Buenos Aires, y que es un territorio importante, el más importante del país en términos de distrito electoral, pero es un distrito. Y considerando también los yerros digamos, de los encuestadores, Sí. ¿qué elementos, además de la intuición, tenemos como para empezar a proyectar con algún grado de certeza lo que puede llegar a ocurrir el domingo? Qué buena pregunta. Yo creo que certeza en esto no hay mucho, porque en realidad los análisis más realistas se pueden hacer con los números sobre la mesa, ¿no? Pero sí, yo creo que los sucesivos escándalos de corrupción en estos 2 años, yo creo que van a impactar fuertemente en el gobierno, porque de Milei se podían esperar muchas cosas, pero no que termine envuelto en estas cuestiones, ¿no? Porque yo creo que hay algo, o por lo menos que lo que motoriza el hartazgo en la población es esa sensación de impunidad, ¿no? Fíjate vos que, por ejemplo, Alberto Fernández en el 2021 lo que más le jugó en contra en las elecciones intermedias fue la foto en Olivos, ¿sí? Cuando toda la población estaba haciendo un tremendo sacrificio para no juntarse, aislarse, etcétera, etcétera, aparece una foto que en medio de la pandemia, me parece que ese tipo de decepciones el argentino es muy sensible a ese tipo de decepciones, ¿no? Uh-huh. Y acá venimos de varias decepciones de este tipo, ¿no? Si enumeramos es el escándalo de Libra, después vino el tema de las coimas con la Secretaría de Discapacitados, o sea, con la Agencia de Discapacitados, y para remate la denuncia sobre las vinculaciones de Esper con Fred Machado, ¿sí? Es mucho en términos de tolerancia, de aceptación de todo esto, ¿no? Y claro, hace 2 años Milei era un outsider, ¿sí? Hoy no. Hoy Milei, yo creo que lo que está ocurriendo es que, o por lo menos es lo que yo percibo, cierto sector de la población está empezando a ver que, bueno, tan distinto al resto de los actores políticos no era, ¿sí? Pero bueno, también hay que decir, y por eso remarcaba lo del golpe de efecto del 7 de septiembre. El 7 de septiembre, el desdoblamiento de esa elección, le sirvió al gobierno nacional para tratar de recuperar un poco esa diferencia que se veían venir. Vos fíjate que Javier Milei salió a bancar la campaña en los distritos donde, en este último tramo, sobre todo en esta última semana, en los distritos donde sabe que puede remontar algo de la diferencia que va a tener en la provincia de Buenos Aires. Es decir, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Sí, salió a jugar fuerte ahí. A pesar de que unas semanas antes había tenido algunos episodios en Rosario, donde, bueno, quiso salir a caminar la calle y no pudo, ¿no? La exposición del presidente en esta campaña ha sido muy muy fuerte. Bien. Y en este último tramo yo creo que salieron a tratar de asegurar estos distritos donde yo creo que el gobierno le va a ir bien. Uh-huh. No tan bien como las elecciones presidenciales. Bien. A todos los gobiernos les pasa 2 años que
que tienen algún tipo de desgaste, ¿sí? Claro, claro, claro. Yo me acuerdo que le pasó a Cristina en el 2009 cuando Sí. Néstor Kirchner, Al propio Néstor Kirchner de provincia de Buenos Aires. claro, perdiendo también con un outsider, ¿no? Con Con De Narváez. que no está mal, de hecho, no se lo vio nunca más El tipo al común. Colorado. ¿Cómo? El tipo común que era la campaña, yo soy un tipo común. Bueno. Claro, sí, Ali Caricate, me acuerdo. Claro, sí. Gustavo, Ali Caricate, sí. te agradecemos mucho que nos hayas atendido, que nos hayas ayudado a analizar lo que se puede esperar para el domingo.